pues llega el momento de la verdad. Hay que responder a esa pregunta que hemos hecho al principio. ¿Era Moisés un descendiente directo de Abraham, que fue el que originalmente recibió esa promesa de bendición? Bien, pues la respuesta sin duda alguna es que no era un descendiente directo, pero desde luego no en el plan de José que tratamos la semana pasada, que era bisnieto de Abraham. En este caso, quizás también podríamos preguntarnos, ¿se conocieron José y Moisés? Para hacernos un poquito la idea del tiempo transcurrido. Bueno, pues no se conocieron. Mediaron algo menos de 400 años entre la vida de José y la vida de Moisés. Y bueno, hay tres cosas que me gustaría tocar en esta tarde que son verdaderamente relevantes en la vida de Moisés. Y va a ser, en primer lugar, el llamado, la Pascua y la recepción de la ley. La ley de Dios, la primera nación en el planeta con una constitución, pues fue precisamente el pueblo de Israel. Y de hecho, muchas constituciones del mundo, como la de Norteamérica, Estados Unidos, pues tienen unas bases claramente tomadas de esa constitución que aparece en la Biblia. Bien, dicho esto, también podríamos preguntarnos, ¿no? ¿De dónde sale Moisés? ¿De dónde sale? Bien, pues antes de eso me gustaría que tengamos en mente esa promesa que Dios le hace a Abraham y que, como decía al principio, nos incluye a nosotros que vivimos en el siglo XXI, y son esas palabras donde Dios dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La verdad es que es una bendición podernos sentir parte de esa vida de fe de Abraham y ser también receptores de esa promesa de bendición. Bien, como todos recordamos de la semana pasada, sabemos que gracias a José, Jacob, que era el papá de esos 11 hermanos, llegaron hasta Egipto, se asentaron allí en Egipto y estarían allí durante 430 años. Y dentro de esos años, la inmensa mayoría, el pueblo de Israel fue esclava, fue un pueblo esclavo de la nación de Egipto, del imperio en ese momento egipcio. Y es sorprendente, interesante hacer notar que esto ya Dios se lo había dicho a Abraham, pues alrededor de 400 años de antelación, en Génesis capítulo 15, versículo 13. Y es interesante porque esto nos recuerda que la Biblia es un libro confiable. La Biblia es el libro de todo el universo, de todo lo que se hayan podido escribir a lo largo de décadas y siglos. El libro que contiene mayor cantidad de profecías, más de 800 profecías que han sido cumplidas exacta y perfectamente. Incluso podríamos hablar de la persona de Jesucristo, que es acerca de quien más profecías se dan en la Biblia, a veces con incluso 1100 años de antelación, y se cumplieron, como he dicho antes, al pie de la letra. Bien, ¿quién es Moisés? ¿De dónde viene Moisés? Bueno, como he dicho antes, Jacob tiene 12 hijos y, como ya todos saben, y el nombre de ellos es Rubén, Simeón, dos hijos cuyos nombres van a ser muy importantes a lo largo de toda la Biblia. Es Leví, porque será esa tribu sacerdotal, y también Judá, porque descendiente de Judá va a ser
el mismísimo Jesucristo. Además de ellos se encuentran Isaacar, Zabulón, Gad, Dan, Aser, Neftalí y nuestro conocidísimo José y el hermano más pequeño Benjamín. Así que, ¿de dónde sale Moisés? Pues bueno, Moisés es descendiente de la tribu de Leví, de ese hijo, de ese tercer hijo llamado Leví. Y sus hermanos son dos personajes también muy conocidos y que además van a ser muy importantes durante el tiempo de liderazgo de Moisés sobre la nación israelita. El nombre de sus hermanos son Aarón y María. Y antes de entrar en ese personaje y poder ver esos tres momentos, porque no me daría tiempo para contar toda la vida de Moisés, pero antes de profundizar en esas tres partes o esos tres momentos extraordinarios de la vida de Moisés, que son ese llamamiento o el llamado que Dios le hace a Moisés, después ese momento tan especial de lo que conocemos como la Pascua, y finalmente pues vamos a estar viendo a Moisés recibiendo las tablas de la ley. Bien, lo primero que quiero recordar antes de entrar en profundidad en el personaje de Moisés es lo que nos cuenta la carta a los Hebreos acerca de este personaje. En Hebreos 11:27 se nos dice que por la fe, Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y hay tres cosas que me parece que son realmente importantes en Moisés. Número uno, su fe, su confianza en Dios, como ha sido característica de los personajes anteriormente tratados. Número dos, ese verbo que es dejar. Él tuvo que dejar cosas. Y por último, esa frase que dice que se sostuvo como viendo al invisible. Así que fe por un lado, por otro lado vemos que él le tocó dejar, como a todo hombre o mujer que se precie de ser un hombre o mujer de fe. Seguro que todos ellos saben lo que significa el verbo dejar. Dejar en su más amplio sentido y teniendo en cuenta las implicaciones y la importancia que ese verbo tiene en las vidas de los que decidimos imitar la fe de estos personajes. Y por último, como decía, viendo al invisible. Está hablando de tener un rumbo fijo, los ojos puestos en alguien. Es invisible del que está haciendo referencia, obviamente, como todos ustedes saben, es Dios. Bien, como decía antes, Moisés parte de la tribu de Leví. Moisés recibe ese nombre de la hija de Faraón. Como ya se ha dicho a lo largo de la semana, ya muchas veces no quiero entrar demasiado, más que un ligero repaso. Los papás tuvieron fe de que Dios guardaría la vida de su hijo, y como estaban perseguidos o querían matar a todos los niños que nacieran allí en Egipto de los hebreos, de la nación israelita, pues los padres tuvieron a los 3 meses que meterlo en una pequeña canasta y dejarlo ahí en el río Nilo. Y fue precisamente navegando libremente esa cesta que de repente fue divisada por la hija del faraón, la hija del rey, y bueno, fue ella misma la que le puso este nombre de Moisés. Moisés crece dentro de el seno, digamos, de palacio. Él es
adoptado, es hijo adoptado, un judío, pero con toda la apariencia de egipcio. Él, se le enseñan toda clase de ciencias, de conocimientos egipcios. Recuerden que matemáticas, arquitectura, eran prodigiosos, eran lo más avanzado de la época. Y Moisés, hombre versado, podemos decir que era un hombre con una alta preparación, una gran preparación, quizás podríamos decir incluso científica. Y Abraham, por otra parte, es un judío que ama a su nación, él se siente judío, él tiene una identidad muy clara como judío, de tal forma que en una de esas salidas ve cómo están maltratando a unos judíos y él acaba quitándole la vida a ese egipcio. Eso propicia la huida de Moisés. Tiene allí, al final de esos 40 años de estar en el desierto, está en una ocasión cuidando de las ovejas de su suegro Jetro y se queda mirando una zarza que está ardiendo y se da cuenta que la zarza no se consume, así que se acerca y ahí Dios empieza a hablarle, empieza a hacerle ese llamado, esa invitación a ser parte de la obra que Dios quería hacer de liberación ante un pueblo, el pueblo judío, israelita, que está sufriendo la esclavitud y el ser sojuzgado por un pueblo como el egipcio. Así que también aparecen en ese momento todos los miedos de nuestro protagonista y ahí él le hace sus reflexiones a Dios, ¿no? Preguntándole cómo van a creerle, cómo los mismos compatriotas que lo habían rechazado años atrás, 40 años atrás, cómo ahora le iban a dar la credibilidad para convertirse en el líder de esta nación, de este pueblo de Israel. Así que Dios le da una serie de digamos, órdenes o de estrategia y bueno, lo tremendo de Moisés es que pudo sostenerse como viendo al invisible en un momento tan crítico, tan difícil como dejar a su suegro Jetro, coger a su mujer, a sus hijos, sus ganados y marchar nuevamente como si fuera un extranjero a la tierra de Egipto. Y tiene que tener esa fe poderosa, una fe inconmovible para presentarse finalmente con su hermano Aarón frente a Faraón. Y para decirle algo tan tremendo, tan fuerte como es decirle, deja marchar a Israel, porque vamos a adorar al Dios de los hebreos. Como todos conocen, y estoy convencido que recuerdan la historia de las 10 plagas, se produce una serie de plagas, pero el corazón de Faraón no está dispuesto a dejar ir al pueblo de Israel, que de alguna forma les producía riqueza, les producía bienestar. Y llega un momento, un punto donde se da o se va a dar la última plaga, la plaga de la mortandad, la muerte de todo primogénito, tanto de seres humanos como de animales. Y ahí vemos también cómo esa fe es una fe contundente, la de Moisés. Moisés va a hablarles de parte de Dios, diciéndole al pueblo de Israel que se prepararan para esa noche, que se buscaran el cordero, un cordero que tenía que ser perfecto, sin ningún defecto, y que en esa noche iban a sacrificar a ese cordero, que iban a poder comer en familia, pero que con la sangre de ese cordero inocente y perfecto iban a pintar
todo lo que era el marco de las puertas. Y me gustaría leer, para ser totalmente textual, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, los versículos 12 y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Recuerden todo el mundo que Moisés le dice a Faraón que de no dejar ir al pueblo iba a haber esa mortandad entre todos los primogénitos, incluyendo el propio hijo de Faraón. Así que dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Es como esa firma, esa rúbrica de Dios. Y versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué este momento es tan especial? Incluso mucho más especial que ese llamamiento donde afloran los temores, los miedos de Moisés, aunque Moisés, igual que le pasó a Abraham, ya ha aprendido lo que es dejar. En el caso de Abraham, recuerden que dejó su tierra, su casa, su familia, sus seguridades, su confort, todo lo que tenía lo había tenido que dejar. Incluso dejó hijos, como el caso de Ismael. En el caso de Moisés, tuvo que dejar todo el bienestar, la seguridad, todos los privilegios de palacio para irse errante a un desierto. En este caso ya tenemos a Moisés, que está haciendo de interlocutor con Faraón, entre el pueblo de Israel y Faraón. Y es el momento, es como decir la hora de la verdad. Se acerca ese tremendo momento donde iban a morir. Y iban a morir todos los primogénitos. Pero había una cuestión que podría librar de esas muertes al propio pueblo de Israel. Y esa era la muerte de ese cordero inocente. Y ese cordero inocente, damas y caballeros, nos conecta automáticamente una vez más con Jesucristo. Jesucristo es precisamente ese cordero inocente del que Isaías, el profeta Isaías, nos va a hablar en el capítulo 53, donde dice el versículo 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Fíjense, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Saben? El perdón de pecados residía o tenía que pasar por la muerte y derramamiento de sangre de un inocente. Y es exactamente lo que estaba representando aquellos corderitos que estarían muriendo en cada una de las familias de la nación israelita. Y sigue diciendo el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepulcro, su tumba, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice el versículo 4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido curados. ¿Saben? La Pascua representa esa muerte de ese cordero inocente por la maldad del pueblo egipcio. Por la maldad, en definitiva, en el caso de Jesucristo,
de los seres humanos, de todos los seres humanos. Y por eso aquella bendición expresada a Abraham nos alcanza a nosotros. Es en la simiente de Jesucristo que usted y yo, igual que el pueblo de Israel fue liberado en aquella noche, obtuvieron la liberación de la esclavitud. Los seres humanos, a través de ese derramamiento en la cruz de Jesucristo, recibimos esa liberación de nuestra alma, recibimos ese perdón, recibimos esa justicia de Cristo, el que fue ese Cordero santo, perfecto, inocente, justo, muriendo en la cruz, estaba saldando nuestra deuda que teníamos con Dios. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, es separación eterna de Dios. Así que qué hermoso que la Pascua nos está hablando del mismísimo Jesucristo. La Pascua nos está hablando de ese sacrificio, nos está hablando de ese personaje que acabaría dando su vida voluntariamente. Incluso Jesucristo fue totalmente abandonado, podríamos decir que dejado de la mano de Dios para que usted y yo pudiéramos ser rescatados, pudiéramos sentir ese amor, gracia y misericordia de Dios hacia nosotros. Quiero retornar a nuestro personaje, Moisés. Moisés fue un hombre que tuvo que hacer gala de su fe en Dios. Tuvo que hacer gala de esa confianza, de ese creer a Dios, como en el caso de todos los personajes que hemos estado viendo. Y tuvo que hacer gala, como no, cuando pasaron el Mar Rojo. Se acercaba el ejército enemigo. Los egipcios no tuvieron bastante con la muerte de sus primogénitos, sino que una vez habían salido el pueblo de Israel, los persiguieron y se encontraba el pueblo de Israel por un lado con el Mar Rojo, por el otro lado el ejército enemigo. Y Moisés tuvo que creer a Dios. Y con esa vara, la vara que Dios le dio a Moisés, golpea y se separan las aguas. Tuvo que tener una fe increíble. Solamente que en esa determinación de golpear, para creer que Dios iba a separar milagrosamente las aguas del Mar Rojo. ¿Cómo no? Nuestro querido amigo Moisés tuvo que tener fe para soportar un pueblo que la Biblia llama un pueblo terco, duro de cerviz, duros de corazón, que constituía el pueblo israelita. ¿Cuántas veces tuvo que sostenerse para no desmoronarse como viendo al invisible? Cuando criticaron a Dios, cuando criticaron su persona, a sus hermanos, Aarón y María, ¿cuántas veces tuvo que buscar a Dios y confiar en la gracia de Dios para poder enfrentar a un pueblo tan conflictivo y tan complicado como el pueblo israelita? ¿Cuántas veces hizo gala este personaje de su gran y poderosa fe? ¿En cuántas ocasiones él tuvo que creer a Dios? Llega ese último momento cumbre que quiero compartir, y es ese momento en que él sube a ese monte llamado Sinaí, y ahí recibe de la mano de Dios esa constitución, pero resumida de una forma ejemplar en 10 mandamientos. 10 mandamientos que nos constituyen en pecadores. 10 pequeños mandamientos, por llamarlo de alguna forma, quiero decir, pequeño en número. Tan solo 10 mandamientos, pero que nadie, salvo Jesucristo, ha sido capaz
de llevar a cabo, de cumplirlos. Qué tremendo que aquellas leyes nos hacen que computemos como pecadores, que califiquemos como merecedores de un veredicto de culpabilidad y por tanto merecedores del infierno. Aquella ley realmente realzó la gravedad de nuestros pecados, realmente pone en evidencia a veces ese sentirnos buena gente, creernos buenas personas. Cuando miramos de una forma sincera a esas leyes, nos damos cuenta que todos hemos fallado, que todos hemos transgredido sus leyes y que todos hemos perdido esa batalla para podernos ganar el cielo. La Biblia dice en Mateo 5:48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y tendríamos que ser perfectos para podernos merecer el cielo. Pero qué bueno que, como antes dije, Jesucristo fue ese cordero inmolado, sacrificado en la cruz del Calvario, para con su sangre limpiarnos, para con su sangre otorgarnos ese veredicto de inocencia. Porque lo que Dios hizo con Jesucristo fue cargar sobre él, sobre Jesucristo, precisamente esa acta de condenación. Todos nuestros pecados fueron cargados en la cuenta de Jesucristo cuando él moría en aquella cruz. Esa es la buena nueva. Esa es, en esta tarde, la noticia más excelente de la que podemos hablar y tratar. Y es, en parte, esa ley dada a Moisés. Digamos que una de las cosas que más representan a Moisés es precisamente esa ley. Una ley que produce muerte, que nos muestra nuestro pecado, pero que también de alguna forma nos recuerda que Jesucristo es ese cordero inmolado por el que podemos recibir, podemos adquirir esa justificación de parte de Dios. Recuerden que a Abraham, el creer a Dios, le fue imputada esa justicia. Y en Jesucristo nos es imputada también la justicia de Cristo. Recuerdo que la semana pasada abrió este personaje, abrió este tiempo de hablar de Moisés, nuestro hermano Antonio Durán, y él precisamente nos habló, una de las características de Moisés era ese carácter. Y es que la fe en Dios, creer a Dios, implica vivir de la forma en que la Biblia nos indica. Ser cristiano significa ser seguidores de Cristo y por tanto vivir como Cristo vivió, caminar, andar en esta tierra como Cristo lo hizo. Y saben, eso cambia nuestras vidas. Y dice la Biblia en Números, con esto voy a terminar ya. Números capítulo 12, versículo 3, dice que aquel varón Moisés era muy manso. Y dice, más que todos los hombres que habían en la tierra. Posiblemente haya sido la persona más mansa a lo largo de toda la historia de la humanidad, con la excepción de Jesucristo. Ese creer a Dios, ese vivir en esa comunión, dicho de otra forma, en esa relación con Dios, no lo convirtió en un beato, no lo convirtió en un amargado, sino que lo convirtió en un hombre manso, humilde, dispuesto a escuchar, dispuesto a dar oportunidades, dispuesto a perdonar. ¿Recuerdan la vida de José? Quizás ese momento más álgido es cuando José perdona a sus hermanos. Y es que nadie puede tener relación con Dios que no manifieste ese amor de Jesucristo, que fue capaz
de entregarlo todo, hasta su última gota de sangre. San Pablo lo redacta de una forma muy interesante en Romanos 5:8 y dice que Dios muestra o mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, pese a ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una hermosa noticia, es una noticia que yo creo que nos da paz, nos da gozo, pese a todos los problemas que la vida pueda deparar. Moisés demostró ser un hombre cuya fe, pues, cambió vidas, cambió la historia y cambió la historia concretamente de la nación de Israel. Y quiero en esta tarde animarles a tener fe, pero no a tener fe en cualquier cosa. Se puede tener fe en muchas cosas, pero la fe que salva es depositar nuestra confianza y esperanza de vida eterna en la persona de Jesucristo. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con todos vosotros y ahora, antes de despedirnos, vamos a escuchar a nuestra querida amiga Loida con un último tema. Así que adelante, Loida. Amén. Nadie puede igualar lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Vivo para ti, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Vivo para ti, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Pues muchas gracias, Loida. La verdad es que es un placer siempre escucharte y bueno, pues muy agradecidos a todos y cada uno de vosotros que nos estáis siguiendo, que nos seguís semana tras semana por Facebook y bueno, ahora ya sí que estamos llegando al final de nuestro programa y quiero hacerles, como siempre, una pregunta y una afirmación. La pregunta es, cuando mueras, ¿dónde pasarás la eternidad? Ojalá tengas la respuesta correcta, de lo contrario, te vas a ver en el mayor problema que jamás hayas estado. Y por último, la afirmación. 1, 2 y 3. Quiero decirte que
Tú vales mucho para Dios.